Después de pasar 8 años en el corredor de la muerte, Lisa Ann Coleman fue ejecutada por inyección letal en Texas. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, hay que regresar a julio de 2004 y a un niño de 9 años llamado Davontae Marcel Williams. Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. El 26 de julio de 2004, los paramédicos fueron llamados a un pequeño apartamento en Arlington. Dentro, encontraron a Davontae muerto. Pesaba apenas 35 libras, el tamaño promedio de un niño sano de 3 años. Sus costillas sobresalían por la piel. Sus brazos y piernas eran extremadamente delgados, y su pequeño cuerpo estaba cubierto con más de 250 cicatrices, tanto heridas antiguas como recientes. Había marcas de ataduras en sus muñecas, una marca de cinturón en sus tobillos, y tenía los labios partidos. La autopsia determinó que la causa fue inanición y abuso, y en cuestión de horas, 2 mujeres fueron arrestadas, su madre, Marcella Williams, y su pareja, Lisa Ann Coleman. Pero las señales habían estado allí por años. Marcella había dado a luz a Davontae cuando tenía apenas 14 años. Nació prematuro y tuvo problemas desde el principio, retrasos en el desarrollo, necesidades especiales y salud frágil. Y para cuando tenía 2 meses, el Departamento de Protección Infantil ya había abierto un expediente. Un informe decía que Marcella no lo cuidaba adecuadamente, y comenzaron a monitorear el hogar durante 6 meses para asegurarse de que el niño estuviera seguro, pero no lo retiraron. Eso no ocurrió hasta 1999, cuando Davontae y su hermana menor fueron llevados a cuidado temporal tras surgir nuevos informes, esta vez mucho peores. Se le caía el cabello. Tenía moretones a lo largo de la columna vertebral, hinchazón en los labios y, peor aún, signos de trauma en sus genitales. CPS encontró evidencia clara de abuso y culparon a Lisa. Durante el año siguiente, la agencia mantuvo a ambos niños bajo su cuidado, pero Marcella no era alguien que se rindiera fácilmente. Luchó por recuperar a sus hijos, y tras un año lo logró, pero solo después de prometer que rompería con Lisa y la mantendría alejada de sus hijos. Durante un tiempo, parecía que las cosas iban mejor. El caos se calmó. Luego, a finales del 2000, Marcella dio a luz a una tercera hija, y para 2002, Lisa había vuelto a mudarse discretamente con ellas, y Davontae acababa de comenzar la escuela. Fue entonces cuando surgieron más alertas, y se presentaron varios informes que alegaban negligencia física y médica. Entonces CPS abrió otro caso. Pero cuando los trabajadores sociales llegaron al apartamento para hablar con los niños, ellos lo negaron todo. Dijeron que todo estaba bien en casa, que no había abuso ni problemas. Pero a puerta cerrada, Marcella y Lisa seguían otro plan. Ese año comenzaron a aislarse, a apartarse del mundo. Davontae dejó de ir a la escuela, y también cesaron las visitas al médico. Cuando la escuela llamaba, ellas decían que se habían mudado fuera del distrito. Y cuando CPS trató de hacer seguimiento, intentando 9 veces entre noviembre y diciembre, nadie respondió, y no había rastro de Davontae, solo silencio. Lo estaban escondiendo, y nadie lo volvería a ver con vida. Luego llegó la tarde del 26 de julio de 2004. Marcella levantó el teléfono y llamó al 911. Su voz temblaba. Le dijo al operador que su hijo había dejado de respirar dentro de su apartamento en Arlington. El operador intentó guiarla con reanimación cardiopulmonar, pero la llamada se cortó de repente. Los paramédicos acudieron rápidamente, y cuando llegaron, Lisa abrió la puerta y les dijo que Davontae había dejado de respirar apenas unos minutos antes. Dijo que acababa de comer y empezó a vomitar, así que lo llevaron al baño para limpiarlo. Pero esa mentira se derrumbó rápido. Cuando los paramédicos entraron a la vivienda, encontraron a Davontae tendido sin vida en el piso del baño. Llevaba puesto un pañal desechable, pero su cuerpo era tan pequeño que apenas lo sostenía. No parecía de 9 años. Ni siquiera parecía de 5. Su cuerpo era tan delgado, tan frágil, que parecía el de un niño pequeño. Tenía vendas sucias y desgastadas en los brazos, y alrededor de la boca y la nariz
Una delgada película de vómito o bilis amarilla se había secado en su piel. Marcela y Lisa dijeron que habían intentado alimentarlo con Pediasure, una bebida suplementaria nutricional para niños, diseñada para apoyar su crecimiento y desarrollo. Pero si lo hicieron, ya era demasiado tarde. Su cuerpo ya no podía procesarlo y sus órganos ya habían comenzado a fallar. Y la verdad no estaba en su historia, estaba escrita por todo su cuerpo. No simplemente dejó de respirar cuando su madre llamó al 911. El rigor mortis ya había comenzado. Llevaba horas muerto. Y eso no era todo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto con más de 250 cicatrices. Algunas viejas, algunas recientes. Tenía heridas infectadas en las muñecas y las piernas, mostrando que había sido atado con cables de extensión de plástico. También tenía un desgarro fresco en el labio y otra marca al costado de la cabeza donde alguna vez había estado su oreja. Y en una esquina del cuarto, los investigadores encontraron un palo de golf con sangre. La pregunta no era si había sido torturado, era quién lo había hecho y por qué. No pasó mucho tiempo para que las sospechas recayeran sobre Lisa, que tenía apenas 28 años al momento del crimen. Y cuando los detectives empezaron a investigar su pasado, encontraron una cadena de traumas y caos que se extendía por décadas. Lisa nunca tuvo un comienzo limpio. Fue producto de una violación, nacida después de que su madre fuera agredida por su propio padrastro. Y desde el principio, Lisa no fue deseada. Su existencia era una herida que nadie en la familia quería mirar, y esa herida contaminó todo lo que siguió. Creció en un hogar donde la violencia era común. Un tío la golpeaba con cables de extensión, los mismos que más tarde se usarían con Davontae. Servicios de protección infantil intervinieron, pero la ayuda nunca llegó. En cambio, Lisa fue trasladada de hogar en hogar de acogida, cada uno dejando un tipo diferente de cicatriz. En algunos hogares, solo fue descuidada, pero en otros, fue peor. Su madre casi no la visitaba, y cuando lo hacía, no había amor ni calidez, solo insultos. Le decía, cerda, una y otra vez, hasta que el apodo se le incrustó en los huesos como podredumbre. A principios de su adolescencia, Lisa ya había sobrevivido más que muchos adultos. Un primo la apuñaló, y otro familiar le dio alcohol y drogas antes de que siquiera llegara a la pubertad. La escuela tampoco funcionó. Abandonó en 10º grado, y a los 15 años ya era madre. La siguiente década trajo arrestos, robos, cargos por drogas, y fue enviada a prisión 2 veces. Y para cuando conoció a Marcella Williams, Lisa ya había sido moldeada por una vida de ira, dolor e instintos de supervivencia que no dejaban espacio para la empatía. Y eventualmente, todo llevó a una conclusión brutal: la muerte de Davontae. Cuando la policía llevó a Lisa a interrogatorio, no endulzó nada. Dijo que dividía sus noches entre el apartamento de Marcella y la casa de su madre, donde vivía su propio hijo. Admitió que solía golpear a Davontae con un cinturón. Dijo que había dejado de hacerlo, no por culpa, sino porque los moretones eran difíciles de ocultar. Y luego vino la peor parte. Dijo que tanto ella como Marcella habían atado a Davontae varias veces, incluida la noche en que murió. Según Lisa, esa noche Marcella la despertó gritando que algo andaba mal. Lisa corrió a la otra habitación y la vio intentando hacerle reanimación. En pánico, arrastraron el cuerpo inerte de Davontae al baño y lo bajaron a una tina con agua tibia, con la esperanza de revivirlo. Pero no funcionó. Ya era demasiado tarde. Los oficiales no mostraron piedad, y ambas mujeres fueron arrestadas y acusadas de lesiones a un menor. Las 2 hermanitas menores de Davontae, de solo 3 y 6 años, fueron llevadas a hogares de acogida, esta vez para siempre. Pero a diferencia de su hermano mayor, parecían estar sanas. La autopsia confirmó lo que los oficiales ya temían. El forense del condado de Tarrant dijo que Davontae murió por desnutrición severa. En otras palabras, se había muerto de hambre lentamente, y la neumonía fue listada como causa secundaria. Su cuerpo estaba demasiado débil para combatir cualquier cosa. Antes del juicio, los fiscales ofrecieron a ambas mujeres un trato: declararse culpables y pasar el resto de sus vidas en prisión,
con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Marcella lo aceptó, pero Lisa no. Esa decisión selló el destino de ambas. Marcella será elegible para libertad condicional en 2044. Lisa nunca tendría esa oportunidad. Para seguir adelante con la pena de muerte, el Estado debía demostrar que se había cometido otro delito grave, como secuestro, durante el asesinato. Los fiscales señalaron las marcas de los cables en las muñecas y tobillos de Davontae, la despensa en la que lo encerraron y el aislamiento que soportó durante años. Le dijeron al jurado que esto no era solo abuso, era cautiverio. También dijeron que había comida en la casa, pero que a Davontae no se le permitía consumirla. Lisa y Marcella decidieron matarlo de hambre. El jurado vio fotos de las cicatrices, del palo de golf, de los cables. Dijeron que Lisa lo golpeaba, lo ataba y le dejó cicatrices por todo el cuerpo. Pero el abogado de Lisa contraatacó. Dijo que ella no vivía en la casa, que Davontae era difícil de cuidar, que siempre había estado por debajo de su peso, incluso cuando era bebé. Argumentó que la muerte del niño no fue un asesinato, sino el trágico resultado de una pésima crianza. Lisa es absolutamente inocente de asesinato capital, insistió. Y si la ejecutan, estarán ejecutando a alguien que es inocente de asesinato capital. Pero el jurado no lo compró. Solo necesitaron 1 hora para decidir. Lisa Ann Coleman fue declarada culpable de asesinato capital y la sentenciaron a muerte. Durante los siguientes 8 años, su equipo legal intentó revertir la sentencia. Argumentaron que el cargo de secuestro no se sostenía. Davontae no había sido sacado de su hogar, así que, según la ley de Texas, no aplicaba la pena de muerte. Pero nada funcionó. Sus apelaciones fueron denegadas. Lisa permaneció en el corredor de la muerte y el Estado fijó una fecha. El día de su ejecución, el 17 de septiembre de 2014, a Lisa no se le permitió elegir una comida especial. Comió lo mismo que los otros presos: una chuleta de cerdo empanizada, macarrones con queso, zanahorias, ejotes, frijoles blancos, pan rebanado y pastel de piña con naranja. Y pudo elegir entre té, ponche o agua. Pasó la mañana conversando con visitantes, llorando en algunos momentos y riendo en otros, según informaron las autoridades penitenciarias. Cuando llegó la hora, la sujetaron a la camilla y le preguntaron si tenía alguna última palabra. Miró hacia la ventana, donde estaban los testigos, y comenzó a hablar con calma. Primero se dirigió a unas amigas cercanas, luego a las chicas del corredor. Les dijo que mantuvieran la cabeza en alto. Después dedicó palabras a su familia. Solo quiero decirle a mi familia que los amo, a mi hijo, lo amo. Dios es bueno. Ya terminé. Los testigos vieron que sonrió. Contacto visual con una tía. Le lanzó un beso con los labios. Dios es bueno, repitió. Y sus últimas palabras, justo antes de cerrar los ojos, fueron: los amo a todos. Después, escapó un suspiro leve de sus labios mientras sus párpados se cerraban. En cuestión de momentos, quedó inmóvil. No pareció haber lucha ni dolor, solo silencio. Murió a las 6:24, 12 minutos después de administrar la droga. Lisa Ann Coleman tenía 38 años. Años después, la propia familia de Marcella habló públicamente. Su tía, Tracy Williams, dijo que la cadena perpetua no fue suficiente. Creía que Marcella debería haber enfrentado el mismo castigo que Lisa, que sin importar el papel que Lisa jugó, Marcella falló a su hijo. Ella tuvo la oportunidad de protegerlo, pero no lo hizo. ¿Qué opinas? ¿Lisa merecía la pena de muerte? ¿Y Marcella?